Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 4 de febrero. Bienvenidos a Primer Click. Comienza la guerra comercial. China anuncia alza de aranceles a productos estadounidenses. Canadá y México logran un acuerdo por ahora. Tenemos resultados de empresas en agenda y un plazo clave en Argentina. Muy buenos días. Entramos a un nuevo capítulo en esta guerra, en este conflicto comercial entre Estados Unidos y China. A partir de hoy comenzaron a regir las nuevas tarifas impuestas por Donald Trump, un arancel extra de 10% a los productos chinos. Al contrario a lo que sucedió con Canadá y México, China no negoció con Trump, no alcanzó un acuerdo que postergara la entrada en vigor de esta medida y más bien hoy responde con un alza de tarifas a algunos productos estadounidenses. Beijing impuso un arancel de 15% a las importaciones de gas natural licuado, también al carbón de Estados Unidos. Ninguno de estos productos son importaciones muy considerables, muy importantes para China, y también impuso un arancel de 10% al petróleo estadounidense y a la maquinaria agrícola. No solo eso, también puso la mira en una gran empresa tecnológica, se trata de Google, que ahora queda bajo investigación del regulador antimonopolio. En general, analistas consideran que la represalia china ha sido hasta ahora bastante limitada. Las importaciones de carbón, de gas, de petróleo estadounidenses no son tan importantes para Beijing y la exposición de Google al mercado chino también es limitada. Sin embargo, es una de las grandes tecnológicas y se entiende que la decisión de Beijing es más simbólica. Se busca dar una señal de que no está dispuesto a retroceder y que ya estaba preparado para responder a las primeras alzas tarifarias. En todo caso, este cruce de alzas de tarifas sí tiene efecto en los mercados. Vemos a esta hora que si bien a nivel global las acciones se mantienen estables, prácticamente planas, vemos caídas importantes, por ejemplo, en Europa, el Stoxx 600 retrocede 0,53%, los futuros de Wall Street también operan con pérdidas en torno a 0,4, 0,5%. Pero vemos que sí hay una menor aversión al riesgo que la que marcó la apertura de ayer. Vemos que el dólar retrocede a esta hora, el índice global de la divisa cae 0,35%. Vemos también una caída en el precio del petróleo, el barril de crudo WTI pierde casi 2% y las criptomonedas, si bien operan en rojo, han recortado sus caídas. El Bitcoin vuelve a superar los $98,000. Más que la magnitud de los aranceles, porque tanto Estados Unidos como China han optado por ahora por tarifas en torno a 10%, máximo 15%, lo que está impactando el mercado es la incertidumbre de cómo va a avanzar esta guerra comercial. El escenario con China es distinto al de Canadá, al de México, también Colombia, Panamá. Todos estos países han hecho concesiones a las demandas de Donald Trump y con ello evitado el alza de tarifas, al menos por ahora. En el caso de China, el escenario es más complicado, no hay una demanda concreta. Por ejemplo, México ayer se comprometió a enviar 10,000 soldados a las fronteras para controlar el paso de inmigrantes y también el narcotráfico. Canadá se comprometió también a mayor control fronterizo. Son medidas rápidas que se pueden tomar. Panamá prometió revisar los contratos de empresas chinas en el Canal de Panamá y Colombia aceptó, como ya sabemos, esa llegada de ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Para China no hay una demanda específica más allá de reducir el superávit comercial que tiene con Estados Unidos. Todavía no se han anunciado ningún inicio de nuevas negociaciones. A esto hay que agregar el
cambio que hubo en la administración de Donald Trump. Cuando asumió el primer día, dijo, de hecho había sorprendido al mercado en ese entonces, cuando dijo que no anunciaría alzas de tarifas inmediatas y que habría una comisión que va a revisar la relación con cada uno de los socios comerciales y la situación de superávit o déficit comercial, y recién cuando esté ese informe en abril se decidiría en torno a los aranceles. Pero apenas 2 semanas después, Trump sorprende con el anuncio de alzas de tarifas o con la amenaza en el caso de Canadá y México. Y esto es lo que agrega incertidumbre al mercado porque no está cumpliendo ni siquiera con lo que él mismo había anunciado. También complica el saber qué tan definitivas son las negociaciones a las que llegue la Casa Blanca con los socios comerciales o podremos llamarles los países afectados. Ayer lo que se logró con Canadá y México fue postergar el alza de aranceles por 30 días. Y Trump reconoció los compromisos en materia de seguridad y sin embargo, cuando habló de México, dijo que todavía no se había llegado a un acuerdo sobre las tarifas y que no sabía si se podría llegar a tal acuerdo. Así que mantiene siempre esta amenaza vigente, lo que complica aún más el escenario en el mercado. Un ejemplo de cómo complica, de las consecuencias para las empresas, para el mercado financiero, lo da hoy la empresa británica Diageo. Es una distribuidora global de licores, firmas de whisky, marcas de tequila, y esta empresa ve caer hoy sus acciones más de 4% después de retirar la proyección de negocio para 2025 debido a la incertidumbre sobre cómo va a evolucionar el alza tarifaria entre Estados Unidos, con la Unión Europea, con China y otros países. Ya que hablamos de empresas, mencionemos que hoy va a ser una sesión muy importante en materia de agendas de resultados. Para comenzar, tendremos a Alphabet, matriz de Google, presenta resultados tras el cierre de la sesión y seguramente parte importante de su conferencia con inversionistas va a estar orientada o se va a ver presionada a responder respecto a la relación entre Estados Unidos y China y la investigación que ha iniciado Beijing contra Google. Otras empresas en la agenda de resultados van a ser PepsiCo, Pfizer, pero muy importante también está en agenda AMD o AMD en español, y esta es una empresa clave en la cadena de suministros de semiconductores. Así que vamos a retomar el tema de la inteligencia artificial y las acciones tecnológicas. También en agenda para hoy tenemos uno de los primeros datos laborales de la semana para Estados Unidos. Se trata de la encuesta de aperturas laborales, se conoce por sus siglas JOLTS en inglés, y el mercado tiene a la vista una cifra en torno a 8 millones de aperturas u ofertas laborales, muy similar a la cifra de noviembre. Tendremos también el informe de órdenes de fábricas de Estados Unidos correspondiente a diciembre, y ya ayer pasó desapercibido en medio de toda la incertidumbre generada por esta amenaza de alza tarifaria de parte de Donald Trump. Tuvimos el índice de manufacturas medido por el Instituto de Gerentes de Compras. Se trata del índice PMI de manufacturas, que sorprendió con un repunte mayor al esperado, y el índice entra ya en terreno de expansión con una cifra sobre 50, se ubicó en 50.9. Y mañana tendremos la medición del sector de servicios, para el cual también se espera un alza. Hagamos una revisión por noticias regionales. En México tenemos en agenda hoy cifras importantes. Se trata del índice de confianza empresarial, también del índice PMI de manufacturas. Llegan en un momento en que hay mucha preocupación por el impacto que pueda tener la relación con Estados Unidos. Por ahora, México se salva de la alza tarifaria, pero se considera todavía como uno de los países más vulnerables de la región. Y la segunda economía más vulnerable de la región sería Colombia, según un indicador de vulnerabilidad comercial con Estados Unidos elaborado por Corfi Colombiana y publicado hoy por el diario de ese país, el diario La República. Y este país ya está sintiendo el impacto de las medidas que está tomando la administración de Donald Trump, no necesariamente por el tema comercial,
pero sí, por ejemplo, el cierre de las operaciones de la agencia de ayuda USAID. Este es un tema que está generando mucha polémica en Estados Unidos. Esta agencia internacional que ha sido clave para el despliegue de la ayuda internacional estadounidense en países emergentes, no solo latinoamericanos, también en Europa del Este, también en África, está siendo objeto de la revisión más agresiva de la Oficina de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk. Hay mucha preocupación respecto al acceso que están teniendo los colaboradores de Musk. Estamos hablando de civiles, no de empleados de gobierno, a las bases de datos de los programas de esta agencia. Los empleados de USAID en Estados Unidos tienen prohibida la entrada y hay una revisión exhaustiva de todos los programas y lo más probable, o así lo dejó entrever Musk, es que hay un acuerdo con Trump para cerrar esta agencia que entrega a Colombia, entre otros países, pero en el caso específico de Colombia, entrega en torno a unos $200 millones anuales. Vayamos ahora a Brasil, donde hay nuevos líderes en el Congreso. El bloque del Centrão, este bloque pragmático en lo político, aumenta su poder y pone presión para negociar cambios en el gobierno de Lula da Silva. El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, ya se acerca a los nuevos líderes del Congreso en búsqueda de proteger la agenda fiscal en sus esfuerzos por recuperar la credibilidad ante el mercado. Y en Argentina, ayer el presidente Javier Milei puso fecha al fin de las restricciones cambiarias. En entrevista con La Nación Plus, Milei dijo que el conocido como cepo cambiario ya no existiría a partir del 1 de enero de 2026. No solo eso, sino que podría darse antes el fin de estas restricciones si se concreta un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Revisemos ahora los titulares en Chile, los titulares de Diario Financiero. El principal se concentra en esa sorpresa que dio ayer el IMASEC con un alza de 6,6% anual en diciembre, mucho más de lo esperado, y esto llevó a un ajuste en la proyección de crecimiento de 2024. La economía chilena habría crecido un 2,5% más de lo que se había previsto. También se recoge la reacción del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien asegura que la economía chilena está, cito entre comillas, en una senda de expansión. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.